Gràcies a tothom per estar aquí avui, aquesta tarda, on parlarem efectivament d'intel·ligència artificial, d'anàlisi de dades aplicades a la salut mental. I com han dit que aquest és un webinar internacional, sí, Tatiana, que m'han dit que hi ha persones que són de fora de Catalunya, canviaria al castellà, però després les preguntes, òbviament, les pugueu fer en l'idioma que vulgueu. Us compartiré també la pantalla perquè tinc unes diapositives per explicar tota la presentació més acompanyada. Doncs em confirmeu, si us plau, que podeu veure Sí, Anna, la jo estaré tota presentació? Sí, l'estona aquí darrere perfecte. amagada, qualsevol cosa em dius i jo estic aquí Molt present. bé, moltes gràcies. Fins ara. Entonces, bueno, cambiamos entonces al castellano para que todos los asistentes a este webinar de hoy puedan seguir bien la presentación. Como decía Tatiana, os voy a presentar, entre otras cosas, fundamentalmente un proyecto que lidero desde la UPF Barcelona School of Management, que es la Escuela de Negocios de la Universidad Pompeu Fabra aquí en Barcelona. Es un proyecto donde integramos inteligencia artificial y análisis de datos de redes sociales para ayudar a la prevención del suicidio precisamente en estas plataformas. Y antes quizás de entrar en detalle en el proyecto, me gustaría dar una pequeña introducción, ya que tenemos tiempo, sobre inteligencia artificial y en particular cómo funcionan unos algoritmos que nosotros utilizamos para hacer la predicción de riesgo de ideación suicida, depresión y trastornos de la conducta alimentaria en usuarios de redes sociales. Bueno, comenzaré en primer lugar por comentaros qué se considera inteligencia artificial. Esto es una pregunta que yo generalmente hago mucho a mis alumnos y en particular a veces también les digo qué imagen se les viene a la cabeza a ellos o a ellas cuando alguien les habla de inteligencia artificial. Y sí es cierto que antes de noviembre de 2022 la imagen más habitual era esta que veis en pantalla, que es un robot humanoide. De hecho, justo antes de este webinar acabo de tener una sesión con unos alumnos de un máster de marketing y la primera respuesta que tuve fue un robot. La inteligencia artificial la representan como un robot. Que bueno, puede ser o no humanoide, como este que veis aquí, pero es decir que la robótica es solo una parte de la inteligencia artificial, una rama de la inteligencia artificial, dentro de otras muchas ramas que algunas de ellas las nombraremos aquí. Aquí os pongo una definición utilizada por el Parlamento Europeo sobre inteligencia artificial, que la define como la habilidad de una máquina de presentar las mismas capacidades que los seres humanos. Esta realmente ya hasta esta parte es una definición quizás demasiado ambiciosa, porque obviamente todavía no tenemos un sistema que presente las mismas capacidades que los seres humanos, especialmente cuando hablamos de temas como razonar, que es justo el que se enumera justo después. Sí tenemos sistemas de aprendizaje, son los sistemas que llamamos de aprendizaje automático, tenemos sistemas creativos, sistemas que ya generan imágenes, texto. Sí es cierto que es diferente generar de crear, ¿no? Y de que se consideren estas generaciones de texto, de audio, de vídeo como creativas, pero es algo que está en discusión e incluso ya ha habido algunos experimentos mostrando ciertas creatividades hechas por humanos y por máquinas a otros humanos, y sí han calificado, en algunos experimentos han calificado a las máquinas como más creativas que los humanos, ¿no? Pero bueno, todavía hay mucha discusión en este campo. Y la capacidad de planear, pues aquí también se enumera como otra de las capacidades de la inteligencia artificial, que sería similar a la de un humano. Hoy en día realmente estamos en lo que se llama una inteligencia artificial limitada, es decir, es una inteligencia artificial que todavía no se puede confundir con un humano, no es multisensorial, no intercambia conocimiento entre diferentes entornos, como sí lo hacemos los humanos. Lo que aprendemos en casa lo aplicamos en la calle, lo que aplicamos, pues lo que aprendemos en la calle lo aplicamos también en las aulas, por ejemplo, en nuestro trabajo. Y entonces las máquinas de momento les cuesta hacer ese intercambio de conocimiento, ¿no? Pero bueno, la inteligencia artificial está claro que tiene mucho potencial hoy en día, quizás también para complementarnos más que para sustituirnos de momento. Y es una herramienta en la que debemos de poner el foco, sobre todo para redirigirla a que la mayor parte de financiación y de desarrollos que haga que sean para el bienestar humano, ¿no? Bueno, os decía que la mayor parte de mis alumnos dicen o asocian la inteligencia artificial
a robots. Esto casi siempre lo hacían antes de noviembre de 2022. Desde noviembre de 2022 casi siempre lo asocian a ChatGPT. Una de las preguntas más habituales, de las respuestas más habituales que tengo en clase es, pues ChatGPT creo que es la imagen que se me vendría a la cabeza cuando hablamos de inteligencia artificial. Como sabéis todas y todos, ChatGPT es un sistema, un chatbot conversacional, un sistema basado en inteligencia artificial, en grandes modelos de lenguaje, que es capaz de mantener ya no solo una conversación, sino de hacer otras tareas más complejas, como incluso generar imágenes, hacer análisis de datos, etcétera. De una manera, pues sí que es cierto que es muy similar a la que utilizamos los humanos. Esto ha hecho que, bueno, que muchas personas caigan en esa tentación incluso de tratarlo casi casi como un humano. Y llegan hoy en día a nosotros noticias como la que veis aquí. Esto es un post en una revista internacional donde se listan los usos más habituales de ChatGPT por sus usuarios, ¿no? Y se hace una comparación entre 2024 y 2025. Y si os fijáis, en 2024 el uso más habitual de ChatGPT pues era para generar ideas, ¿no? El segundo ya veíamos que era para terapia o hacernos compañía, pero después había casos de uso muy diversos como búsquedas específicas, editar texto, explicar algunos temas de interés, divertirse, etcétera, ¿no? Pero fijaos que en 2005 los tres primeros casos de uso que encontramos en ChatGPT tienen que ver con apoyo emocional o consejos a nivel muy personal, ¿no? Por ejemplo, el primero es directamente un caso de uso de terapia. El segundo de organizar mi vida, que es un caso de uso nuevo con respecto a 2024 en cuanto a volumen. Y encontrar un propósito también es el tercer caso de uso que encontramos en estas herramientas. Esto, claro, puede ser entendible porque es una herramienta que efectivamente pues, se comporta de manera parecida a un humano, parece que lo hace de manera empática, es gratuita, está disponible 24 horas en muchos idiomas, mucha gente puede expresarse directamente en su idioma con estas plataformas y además sabemos la carencia que tenemos hoy en día en los sistemas de salud, pues tanto de psicólogos como de psiquiatras, ¿no? En psicólogos estamos en torno a 6 psicólogos por cada 100.000 habitantes y en psiquiatras en torno a 9, bastante por debajo de la media europea. Entonces, esto hace que estos sistemas ya no solo se usen para apoyo emocional por gente joven, sino también por gente de ya adulta y de edad más avanzada. Están empezando a salir las primeras noticias con consecuencias negativas sobre esto. Hace unas semanas conocimos el caso de Adam, que era un chico californiano que se quitó la vida después de mantener conversaciones con ChatGPT y su familia puso una denuncia a OpenAI, que es la empresa que creó ChatGPT, porque dice que ChatGPT fue el culpable de la muerte de esta persona. Hombre, yo creo que si un suicidio ya puede tener diferentes causas, múltiples causas digamos, en la vida real, a veces es difícil de asociarlo a una sola causa. Imaginad cuando le metemos además la dimensión digital. No creo que esta herramienta sea la única culpable de este suicidio, pero sí es cierto que si están siendo tan ampliamente utilizadas para apoyo emocional, está claro que tenemos que, de alguna manera, impulsar a estas plataformas a que tomen medidas para que probablemente un caso de uso que no estaba planificado en el diseño de estas plataformas, pero que ha llegado a ser el número uno, que sea un caso de uso seguro. Es cierto que generalmente estas plataformas lo que hacen, nosotros hicimos un estudio en varias de ellas diciendo que teníamos pues ideación suicida, etcétera, y generalmente la primera respuesta es una respuesta que simula empatía, dice pues siento que estés pasando por este momento, te invita a ponerte en contacto con profesionales de la salud mental y recomienda en último caso teléfonos de ayuda, tanto nacionales como regionales. En las últimas, creo que fue hace 2 semanas, vimos que el dueño de OpenAI, Sam Altman, determinó que, bueno, que es posible que después de estas noticias que hemos escuchado de algunos suicidios que se atribuyen al uso de ChatGPT, que implementen algunos sistemas de seguridad, aparte de estos que ya tienen, que se llaman guardarraíles, que implementen algunos sistemas de seguridad para alertar a las autoridades
si especialmente los jóvenes están considerando el suicidio a través de estos chatbots y sobre todo que si no pueden avisar a los padres, que puedan incluso llamar a las autoridades. Esto, claro, puede ser una llamada de atención que incluso frene a algunos jóvenes a utilizar esto para estos fines, ¿no? Pero está claro que es un debate que está sobre la mesa si estas plataformas deberían de ser utilizadas o no para apoyo psicológico y cómo estas plataformas deberían de controlar este uso. Para lanzar una lanza a favor de estas plataformas, hace poco estuve en contacto con el personal del 024, que como sabéis es el teléfono de prevención del suicidio a nivel estatal, y me comentaban unas cifras que están públicas porque publican los informes de uso tanto de su teléfono como de su chat, un chat de apoyo emocional. Y me contaban que ha habido un cambio de perfil en las personas que llaman a estos números. Por ejemplo, en enero de 2025 de este año, el rango de edad que más utilizaba la línea telefónica de ayuda de prevención de suicidio eran entre las personas entre 45 y 49 años, seguidas de aquellas de entre 55 y 59 años. Sin embargo, se está cambiando el perfil de persona que llama a estos teléfonos y en julio de 2025 ya el rango de edad más presente en estas llamadas eran las personas de entre 15 y 19 años. Y lo curioso aquí es que la mayor parte de ellas venían recomendadas por ChatGPT. Es decir, eran jóvenes que iniciaban conversaciones en ChatGPT y el propio sistema les decía, llama al número 024 que está en tu región, o incluso a veces daba incluso la opción de llamar a algún número como los de teléfono de la esperanza de alguna comunidad autónoma en particular. Es decir, que ya son sistemas que ahora mismo están dando, con estos safe words, están dando ya este tipo de resultados, ¿no? Esto es algo bueno que vemos en ChatGPT, que puede estar ayudando a nuestros jóvenes a llegar a teléfonos que les puedan dar apoyo emocional. Pero siguiendo al hilo de lo que es la inteligencia artificial y para contextualizar más el ámbito del proyecto, aquí os muestro también una de las cosas positivas que nos trajo ChatGPT, y es que las búsquedas sobre inteligencia artificial se dispararon cuando salió ChatGPT. Esto es Google Trends, es una plataforma de Google que nos dice el interés que han tenido las claves de búsqueda que nosotros elijamos. En este caso yo elegí inteligencia artificial en todo el mundo en los últimos 5 años. Y este es el momento en el que sale ChatGPT y gran parte de la sociedad que probablemente antes no buscaba nada sobre inteligencia artificial, ahora sí está buscando sobre inteligencia artificial. Y parece como si antes no existiese nada, pero esto no es, o no hubiese tanto interés, ¿no? Pero algo que también muchas personas no saben es que la inteligencia artificial no ha llegado con ChatGPT ni es algo reciente. De hecho, tenemos ya un artículo del año 1950 escrito por el famoso Alan Turing sobre inteligencia artificial, donde nos presentaba un test, una prueba, para comprobar si una máquina era inteligente o no, que es conocido como el test de Turing. En general, la inteligencia artificial, independientemente de la definición que acojamos, que aquí puede haber siempre una discusión, puede haber espacio para discusión, presenta diferentes ramas, se implementa de diferentes maneras. Tenemos, por ejemplo, la robótica, vista no solo como una robótica industrial que simplemente es un brazo robótico, sino como una robótica pues, más avanzada, más inteligente, robótica que puede a lo mejor transportar en almacenes logísticos mercancía de un lado a otro, siendo perfectamente capaz de evitar obstáculos, de reconocer a través de códigos qué producto está cargando y dónde lo tiene que dejar, etcétera, o incluso robots más sofisticados que son capaces de intervenir en cirugías médicas y detectar a la hora de abrir cuál es la zona afectada, qué parte del tumor hay que quitar, o cómo se quita el tumor, qué parte hay que quitar, etcétera, ¿no? Tenemos sistemas, por ejemplo, de reconocimiento del habla, como pueden ser las conocidas Alexa o Siri, aunque ahora todos estos chatbots también incorporan reconocimiento del habla. Sistemas de visión artificial o computer vision en inglés, que son sistemas que reconocen objetos en imágenes. Sistemas de procesamiento de lenguaje natural. El lenguaje natural es el que hablamos los humanos, el lenguaje máquina el que hablan las máquinas. Y se está investigando mucho precisamente en entender que las máquinas entiendan cómo nosotros nos comunicamos. Ya vemos que ahora mismo podemos conseguir cosas hablando directamente con máquinas, obtener datos, información hablando directamente en nuestro idioma con las máquinas.
cosas que incluso antes necesitamos tener un conocimiento mucho más específico, por ejemplo, de programación. Ahora podemos hacer ciertas tareas sin necesidad de programarlas, simplemente hablando con una máquina y dándole una orden. Y el procesamiento del lenguaje natural es una rama muy habitual también para entender cómo las personas hablan de ciertas cosas, de ciertos temas, sobre todo ahora con la explosión de la información que tenemos en redes sociales y en la web, donde todos escribimos pues, en lenguaje natural, ¿no? Es además un campo donde se está estudiando el análisis de sentimiento, cómo la gente se expresa, en función de cómo la gente se expresa, determinar pues, cómo la gente se siente. Y esto es algo que afecta también, obviamente, pues, a los sistemas de asistencia, especialmente aquellos que están ofrecidos a través de chats. Y después hay una rama que a mí me interesa mucho, que es la de Machine Learning o aprendizaje automático, que es una rama de la inteligencia artificial donde las máquinas aprenden solas sin necesidad de que nosotros le digamos cómo tienen que aprender. Y no es nada mágico, es algo muy parecido a cómo aprendemos los humanos, donde un niño pequeño, pues la primera vez que ve, pues por ejemplo, yo siempre pongo el ejemplo de un perro y un gato, la primera vez que ve un perro a lo mejor no sabe lo que es si le decimos que es un perro, y si luego ve un gato dirá, esto también es un perro, y le decimos, no, es un gato. Y después de ver perros y gatos, ya de manera independiente sabe distinguirlos sin que nadie le diga que un perro es un mamífero de 4 patas que tiene una longitud de hocico entre esto y esto, etcétera, ¿no? Es decir, ya él solo sabe, en base a la experiencia, en base a ejemplos, cómo clasificar ciertas cosas, ¿no? Como en este caso, pues un perro y un gato. Pues los sistemas son muy parecidos. Son sistemas donde nosotros les tenemos que dar ejemplos de una clase y de otra, y de manera autónoma aprende a diferenciar estas clases. Aquí os pongo un ejemplo muy rápido. Esto es un sistema que no es nuevo, es un sistema que fue muy mediático en el año 2017. Fue publicado por la Universidad de Stanford un algoritmo para detectar cáncer de piel en humanos a través de imágenes. Aquí tenéis el artículo original que fue publicado en Nature y fue un artículo al que se le mostraron más de 165.000 imágenes de tumores benignos y malignos bueno, de manchas de piel benignas y malignas para entrenarlo y que él solo en un futuro fuese capaz de detectar el riesgo de tumores en futuros pacientes. Ya antes de empezar a contaros el proyecto, os quiero simplemente entrar más en detalle de cómo funcionan estos sistemas. Imaginad que tenemos pues, ejemplos de manchas de piel malignas y benignas. Obviamente yo no soy dermatóloga y esto lo he clasificado de manera completamente aleatoria. Si hay algún dermatólogo o dermatóloga en la sala, que no se asuste si he clasificado una imagen mal, que sirva solo para ejemplo. Entonces aquí tenemos un conjunto de imágenes que los expertos dermatólogos o dermatólogas han clasificado en malignos y otros en benignos. Generalmente lo que se hace con esto es utilizar solo el 70% para mostrarle a un algoritmo que nosotros elijamos, pues sea un algoritmo basado en redes de neuronas o un algoritmo basado en árboles, en regresiones logísticas. Tenemos diferentes tipos de estrategias para implementar algoritmos inteligentes. Le mostramos el 70% y que el algoritmo pues vea, ¿no? En lugar de ver perros y gatos, un niño, pues que el algoritmo vea pues, malignos y benignos, imágenes de manchas malignas y benignas. Cuando el modelo haya visto todas estas imágenes, utilizamos el 30% restante para probar. Claro, de este 30% nosotros ya sabemos si son malignos o benignos, pero al algoritmo no le decimos nada. Y le decimos, por favor, clasifícame tú estas imágenes, este 30% que me quedaba aquí, me lo clasificas en maligno y benigno. Y entonces yo ahí veo cuántas veces se equivoca. Pues si este conjunto de test tiene 100 elementos y se equivoca en 5, pues tengo un algoritmo de un 95% de precisión, para hacer la cuenta fácil. Bueno, pues esta es la tecnología que nosotros utilizamos debajo del proyecto, del sistema que os voy a presentar ahora, y quería que os quedase clara esta parte porque si no a lo mejor os quedáis en la parte más superficial y creo que es importante entender cómo funcionan estas tecnologías. Entonces voy a empezar ya a hablar de la parte más en concreto del proyecto. El proyecto se llama STOP. STOP viene de Suicide Prevention in Social Platforms, o prevención de suicidio en plataformas sociales, y es un proyecto multidisciplinar que efectivamente lideramos desde la Universidad Pompeu Fabra, pero en colaboración con diferentes entidades, tanto universidades, centros de investigación, hospitales, fundaciones, y también tuvimos la colaboración de 2 redes sociales.
El objetivo inicial del proyecto era realmente detectar casos como este que veis aquí en tiempo real. Este es un caso real de una persona que en redes sociales publicó su nota de suicidio antes de cometer suicidio. Y bueno, yo cuando me encontré con esta nota fui directa a los comentarios y en el último se decía que efectivamente la policía había llegado a casa de esta persona pero demasiado tarde y llegó a cometer suicidio y perdió la vida. Entonces, la idea de nuestro sistema era, em, bueno, es normal que a lo mejor los humanos no nos demos cuenta de ciertas publicaciones que publican ciertas personas, porque esta persona de la que os hablo aquí tenía ciertas publicaciones anteriores con pistas sobre cómo se sentía, pistas que daban a entender que efectivamente esta persona lo estaba pasando mal, pero es normal que a lo mejor los humanos no nos demos cuenta de estas pistas, o a veces incluso intentamos obviarlas para no entrar en detalle, porque a ver si vamos a entrar en una zona peligrosa, ¿no? Algo que no se debe hacer, pero bueno, a veces pasa este tipo de situaciones. Uno de los potenciales de la inteligencia artificial es encontrar patrones en grandes cantidades de datos. Y uno de estos patrones pues, puede ser efectivamente pues, un patrón de comportamiento de ideación suicida o de depresión o algún tipo de problema asociado. Entonces nosotros en este punto lo que nos planteamos fue hacer un sistema que en tiempo real rastrease las redes sociales, detectase algún tipo de comportamiento de riesgo y lanzase algún mensaje de alarma. Bien, pues nosotros esto era la idea inicial y lo que hicimos fue, bueno, pues vamos a ver si esto es posible y si merece la pena investigar en este tema, es decir, en qué cifra estamos hablando que se mueve el suicidio y se pueden hacer sistemas como este que yo estoy planteando. Bueno, nosotros lanzamos el proyecto a finales del 16, principios del 17. Yo os voy a poner cifras incluso más recientes a nivel estatal y a nivel catalán sobre el número de muertes en España con respecto a suicidio, accidente de coche, homicidio y violencia de género, porque a veces no nos damos cuenta de la importancia que tiene un problema hasta que comparamos sus números con otros a los que estamos más acostumbrados, como por ejemplo el número de muertes por accidente de coche. He de decir que los 2 últimos años ha habido un descenso en el número de muertes por suicidio, que es una buena noticia que tenemos que comunicar. Es decir, algo se está haciendo bien, pero sí es cierto que todavía es un grave problema de salud pública. Bueno, en este momento nos dimos cuenta de que efectivamente merecía la pena, pues, aunque fuese solo por salvar una de estas vidas, lanzar el proyecto y entonces solo nos faltaba ver si era viable, es decir, si nosotros podíamos rastrear las redes en tiempo real para detectar algún tipo de comportamiento suicida y lanzar algún tipo de ayuda o de alerta. Y aquí hablamos con el comité ético de nuestra universidad y nos dijo que eso pues estaba prohibido porque en Europa los datos de redes sociales se consideran datos personales y no podemos rastrear las redes en tiempo real sin el consentimiento de los usuarios. Claro, si nosotros tenemos que pedir el consentimiento a los usuarios para rastrear sus perfiles para ver si tienen una ideación suicida, el proyecto creo que carece de todo sentido. Entonces lo que hicimos fue ver qué datos no consideraba personales la Comisión Europea, ¿no? Y en su página tiene una lista de qué datos no se consideran personales y uno de ellos eran sistemas o datos anonimizados, ¿no? Datos anonimizados que nosotros por medio de herramientas como el lenguaje de programación Python podíamos hacer que recopilásemos datos de redes sociales y antes de ni siquiera almacenarlos, procesarlos en memoria para anonimizar absolutamente todo. Nombre de usuario, menciones a otros usuarios, incluso traducirlo, opacar las imágenes, guardarlas en una URL encriptada, bueno, hacer toda una serie de medidas para que nadie que pudiese acceder a nuestros conjuntos de datos pudiese reconocer qué persona había publicado esa publicación en redes sociales. Entonces decidimos empezar a hacer el proyecto así. Y lo que hicimos fue empezar a estudiar en redes sociales, en particular en aquel momento lo hicimos en Twitter, la que hoy es X, empezar a estudiar cómo se comportaban usuarios anonimizados en redes sociales con ideación suicida, con depresión o con trastornos de la conducta alimentaria.
Para ello lo que hicimos fue empezar a colaborar con psicólogos y psiquiatras. Nosotros lo hicimos con personal especializado del Hospital Partauli de Sabadell, que nos dio una lista de palabras y frases que estas personas solían utilizar, palabras o frases que pueden ser pues desde sentimientos hasta problemas que pueden generar alguna de estas, pueden generar ideación suicida, depresión o TCA, etc., ¿no? Entonces, lo primero que hicimos fue recopilar datos en Twitter conteniendo estas palabras clave y anonimizar directamente, según recopilábamos los datos, anonimizarlos de manera directa. Claro, en este conjunto de datos que nosotros recopilamos, pues podemos tener muchos datos de publicaciones que no son de usuarios en riesgo. Por ejemplo, yo puedo descargarme una publicación que hable de suicidio que sí pertenezca a un usuario en riesgo, pero puedo descargarme una publicación que hable de suicidio y que sea, pues a lo mejor, de una cuenta informativa, ¿no? De una cuenta de noticias. Entonces aquí necesitábamos lo que se llama un ground truth, es decir, de estas personas que yo tengo aquí, cuáles realmente tienen riesgo de ideación suicida y cuáles no. Bueno, pues para ello utilizamos el conocimiento y la inteligencia humana. Recopilamos alrededor de 1 millón de publicaciones por cada uno de los problemas, ideación suicida, depresión y TCA, y de cada 1 millón de ellas seleccionamos un pequeño porcentaje que fue etiquetado por psicólogos y psiquiatras, al menos 3 psicólogos y psiquiatras. Y estas publicaciones las etiquetaban en riesgo o control, es decir, pues esta publicación que ha sido anonimizada, si pertenece a una persona en riesgo o no pertenece a una persona en riesgo. Y de estas publicaciones, una vez que teníamos estas publicaciones etiquetadas, pues extrajimos diferentes características. Por ejemplo, pues número de veces que se nombraban ciertas palabras relacionadas con suicidio, factores que pueden incitar a tener una ideación suicida, factores que pueden inhibir, número de amigos, número de horas inactivo en redes sociales, actividad en redes. Esencialmente eran 3 tipos de características: texto, imagen y actividad. Respecto a la imagen, colaboramos con el Centro de Visión por Computador de la Universidad Autónoma de Barcelona, que lo que hacía era darnos entrenar un sistema para darnos una probabilidad de que una imagen estuviera relacionada con suicidio, con depresión o con TCA. Y entonces lo que hicimos esencialmente es, para cada publicación descargada, la representábamos como un vector numérico donde una de estas características era si la persona estaba en riesgo o no. Y con esto entrenamos un sistema, igual que el algoritmo de los tumores de piel, con 70% para entrenar, 30% para probar, diferentes aproximaciones de inteligencia artificial, algunas basadas en árboles. Aquí veis algunas de las publicaciones relacionadas que tenemos publicadas a nivel científico. Y conseguimos un algoritmo con un 85% de precisión para detectar ideación suicida y hasta un 95% para detectar depresión y TCA. El 85% de ideación suicida nos decía un grupo de psicólogos que era más o menos la misma precisión que tenía un grupo de psicólogos en detectar ideación suicida. Depresión y TCA era más fácil, sobre todo esta última TCA, porque los usuarios en redes sociales de TCA utilizan incluso palabras clave muy particulares de uso entre ellos, entre su red, para identificar sus publicaciones y que otros usuarios las puedan encontrar, ¿no? Entonces, claro, como nuestro sistema detectaba también estas palabras, era más fácil tener una precisión más alta. Entonces, con estos algoritmos, ¿qué hicimos? Recordaos que nosotros teníamos alrededor de 1 millón de publicaciones, por ejemplo, para ideación suicida. Solo habíamos etiquetado manualmente por especialistas una parte y estos algoritmos nos permitieron etiquetar toda la demás, todo el resto de todas las demás publicaciones que nosotros teníamos. Esto nos permitió tener 3 conjuntos de datos amplios sobre ideación suicida. Y aquí lo que teníamos había algunas publicaciones, algunos usuarios que habíamos identificado como riesgo, pero no sabíamos quiénes eran. ¿Por qué? Porque habíamos anonimizado todo. Y entonces en este punto dijimos, bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? Pues esto lo transformamos realmente en un problema de marketing. Y dijimos, bueno, pues estas personas que están aquí señaladas o clasificadas como ideación suicida, ¿qué tienen en común? ¿Cuál es el perfil común a todas ellas? Vamos a ver cuál es el perfil común y lanzar campañas de ayuda dirigidas a personas que encajen en ese perfil. Bueno, pues los perfiles que estudiamos también mediante inteligencia artificial fueron estos 3 que veis aquí. En el caso de ideación suicida, inferimos que la edad de estas personas era de menos de 39 años, en la mayor parte mujeres,
y los temas que trataban, pues términos relacionados con suicidio, depresión, autolesiones, abuso de sustancias como drogas y alcohol, falta de apoyo social, etc. En depresión el perfil es un poco más joven, trataban temas de pareja, problemas de pareja, problemas económicos, acoso escolar, consumo de antidepresivos. Y en el caso de TCA el perfil era incluso más joven porque el 60% era de menos de 29 años. Aquí la presencia de mujeres era mucho más acusada y veíamos pues, ciertos temas como dietas veganas, vegetarianas, ejercicios, tablas de ejercicios, laxantes, etc. Aquí tenemos también unas publicaciones científicas relacionadas con esta caracterización de usuarios. Y lo que hicimos en este punto, ¿qué fue? Pues diseñar campañas dirigidas a estos usuarios, no solo a mujeres, sino también a hombres. Hacíamos una campaña a mujer y otra campaña a hombres por la flexión de género. Y estas campañas iban dirigidas a personas que en redes sociales encajaban con estos perfiles. La primera campaña la lanzamos en 2020, 2021, en diciembre, entre diciembre y enero, durante un mes. Y estas campañas tenían teléfonos de la Fundación Ayuda y Esperanza, que ahora es diu la Fundación Esperanza en línea, que fue nuestro partner estrella realmente, porque sin ellos no podríamos haber hecho esta parte. Ellos tenían pues ya un servicio de escucha gratuito 24 horas aquí en Barcelona, aunque las campañas las llegamos a lanzar incluso a nivel estatal. Y el primer día que lanzamos la campaña ya recibimos llamadas esa misma tarde y algunas iban directas al teléfono de prevención de suicidio porque eran de personas en las que su vida estaba en peligro. Bien, pues cuando acabaron las campañas nos dieron el dato de que habíamos incrementado un 60% el número de llamadas al teléfono de prevención de suicidio proveniente de redes sociales, ¿no? Estábamos llegando realmente al público al que queríamos llegar, a pesar de no poder llegar de manera directa por el Reglamento General de Protección de Datos, pero pues habíamos visto una opción que era perfectamente válida, que era pues hacer como una campaña de marketing que hace cualquier empresa para llegar a sus potenciales clientes, pero nosotros llegar a personas con un potencial problema de salud mental. Lanzamos una segunda campaña, mismo periodo del año siguiente, y ahí nos empezaban a preguntar si no teníamos un chat, porque especialmente los más jóvenes no querían llamar por teléfono, querían hablar por chat. Algunos vivían con sus padres y nos decían que no querían que les escuchasen. Entonces ahí hablamos con la Fundación Ayuda y Esperanza y por aquel entonces no tenían un chat, pero iniciaron conversaciones con el Ayuntamiento de Barcelona para lanzar un sistema de chat gratuito 24 horas. Y gracias a ellos pudimos lanzar ya también la tercera campaña con estas imágenes que veis aquí. Estos son vídeos que lanzábamos en redes sociales con este nuevo número de chat, que realmente es un chat de WhatsApp. Como veis, la imagen está mucho más renovada. Y además esta campaña fue más larga porque nos la financió Meta, nos dio financiación para lanzar esta campaña durante 3 meses y para llegar a mucho más público que en las dos campañas iniciales. El funcionamiento era el siguiente, se lanzaba también igual que la primera y la segunda campaña en Instagram y en Facebook, y al acabar el anuncio los usuarios podían ver un botón que inmediatamente, si lo clicaban, inmediatamente les aparecía, bueno, se les abría el WhatsApp del chat de apoyo emocional del teléfono de la Fundación Esperanza en línea, incluso con un mensaje predefinido para que simplemente dándole al botón tuviesen ya una persona que les responde, porque algo en lo que quiero hacer hincapié aquí es que son personas las que tienen estos teléfonos, ¿no? No se trata de un chatbot. Al final utilizamos inteligencia artificial, pero el humano lo que busca es una voz humana, ¿no? Una voz amiga que no le juzgue y que le ayude. Bien, pues este chat se puso en funcionamiento en julio del 2022, sin tener nuestra campaña en funcionamiento, y estuvo funcionando, digamos, sin nuestra campaña hasta octubre de 2023. Bien, pues en noviembre de 2023 pusimos nuestra campaña en marcha dirigida a los mismos perfiles que habíamos estudiado para las dos campañas anteriores y el tráfico se llegó a multiplicar hasta por 100. Estos son los 3 meses de funcionamiento de la campaña y el caso es que se acabó la campaña y se desplomaron el número de conversaciones que llegaban a estos servicios. Durante estos 3 meses se produjeron o se activaron los servicios de emergencia en 25 ocasiones y se produjeron dos rescates. El perfil de las personas que llamaban nos lo facilitó también la Fundación Esperanza en línea
y es este que veis aquí, fundamentalmente mujeres, más de un 70%, casi un 40% menores de edad, de diferentes regiones. Obviamente Cataluña está más presente también porque hicimos una campaña paralela en Cataluña, pero tenemos presencia prácticamente de todas las comunidades autónomas. Uno de los problemas más tratados era problemas de pareja, aquí falta mucha educación emocional, depresión de manera explícita, ideación suicida, soledad, acoso escolar, adicciones, etcétera, ¿no? Pero todos encajaban dentro de los 3 problemas que nosotros estudiamos. Aquí os presento algunos de los mensajes que la Fundación anonimizó para poder mostrar cómo eran estos mensajes que llegaban en un primer momento. Son mensajes de desesperación, de ideación suicida, de trastornos de la conducta alimentaria, de soledad, etcétera, de diferentes problemáticas, pero poco a poco, gracias a la intervención de estas personas que están formadas para dar apoyo emocional, pues los mensajes se iban convirtiendo en mensajes mucho más positivos. Entonces, incluso algunos de ellos veían que no suelo contar mis cosas a nadie, pero ahora es raro, me siento que puedo contarte cualquier cosa, ¿no? Están ayudando incluso estos servicios también a que estas personas se abran más a comunicar sus problemas. Aquí veíais que había, seguramente que os fijasteis algunos, que había una bajada en el último mes. Esta bajada no fue, digamos, orgánica, fue provocada porque estuvimos a punto de saturar el servicio, ¿no? Entonces lo que hicimos fue disminuir el presupuesto dedicado a la campaña y parte de este presupuesto lo destinamos a una campaña paralela del servicio 024, vía chat. Entonces, lo que hacíamos era dedicar parte del presupuesto que no habíamos podido dedicar a la campaña de la Fundación Ayuda y Esperanza, la utilizábamos para el 024. Esta fue una campaña obviamente mucho más corta porque nos pilló ya hacia el final de la campaña, pero igualmente vimos un alto impacto, sobre todo hacia el cierre de la campaña. Y en este caso se activaron en 8 ocasiones los servicios de emergencia. Bueno, este proyecto ha ido incluso más allá. Colaboramos también con la Generalitat y también con la Fundación Esperanza en Línea para lanzar un proyecto muy similar, pero a nivel Cataluña. Este proyecto se llama Obrufil y tienen un número particular que también atiende la Fundación Esperanza en Línea para dar apoyo emocional a jóvenes. Nosotros lo que hicimos fue hacer el estudio de caracterización de los jóvenes en Cataluña, también para ideación suicida, depresión y trastornos de la conducta alimentaria. Aquí veis más noticias. Fue un piloto que funcionó muy bien y probablemente pues tenga su continuidad pues del mismo modo que lo siguen teniendo también a nivel más estatal. Aquí os muestro simplemente algunas de las publicaciones científicas que tenemos, por si queréis leer más detalles. Os resalto sobre todo estas 2, que son las más centradas en la caracterización y la detección de ideación suicida y TCA. Y bueno, una noticia que me gustaría dar es que, igual que el año pasado, la tercera campaña nos la financió Meta, ahora tenemos la financiación de TikTok, que nos ha dado financiación para 6 meses, para lanzar esas campañas durante 6 meses. Está siendo la campaña más larga de la historia del proyecto. Además, hemos podido expandir el proyecto. Ahora en España colaboramos también con la Fundación ACAB, una fundación también de aquí de Cataluña de trastornos de la conducta alimentaria que da servicio a familias, pero también a personas que padecen de estos trastornos. Y hemos lanzado ya el proyecto también en Latinoamérica. Ahora mismo ya somos un proyecto internacional a través de TikTok. En este caso, obviamente, nos financia TikTok, entonces las campañas las lanzamos a través de TikTok. Aquí tenéis un código QR con el acceso a la cuenta de TikTok. Y hemos lanzado ya la primera campaña en Panamá y en las próximas semanas lo lanzaremos en Colombia, en Perú y en Costa Rica. Y no descartamos que se abran también otros países para lanzar estas campañas en estos países. Obviamente allí pues trabajamos con teléfonos de ayuda que dan apoyo emocional y asistentes en estos países, algunos a nivel estatal y otros a nivel más de distrital o regional. Todos ellos con una imagen muy similar. El perfil es el mismo porque cuando estudiamos el perfil a nivel estatal aquí, pues lo hicimos también en Latinoamérica.
Lo que sí queremos hacer ahora es hacer un refresco de estos perfiles y ver cómo ha cambiado después de estos años. Como conclusiones de esta ponencia, bueno, a mí me gustaría sobre todo resaltar que hemos de buscar nuevas formas de conectar con los jóvenes, ¿no? Algunas de estas formas a nosotros nos vinieron dadas pues directamente por las campañas, nos contactaban los jóvenes para pedirnos, pues yo no quiero hablar por teléfono, quiero hablar por chat, no tenéis un chat, etcétera. Entonces ahí pues nos aunamos fuerzas de diferentes instituciones para configurar este chat, para lanzar este chat, y otras como nosotros para darle la visibilidad que este chat necesitaba ante los jóvenes. Pero ahora quizás también tenemos que mirar pues, otras maneras de conectar con ellos, como puede ser también la IA generativa. Hemos visto que las redes sociales pueden ser un medio adecuado para ofrecer apoyo emocional a jóvenes. Sí es cierto que las redes sociales se han visto también y son vistas como un medio que puede tener ya no solo una correlación, sino una causalidad entre su uso masivo y los problemas de salud mental en jóvenes, pero nosotros lo vemos como una oportunidad, es decir, sabemos que los jóvenes están ahí, que es el medio al que más se conectan cada día y es la mejor manera de hacerles llegar ayuda. Y ya no solo intervenir para darles ayuda, ofrecerles apoyo emocional, sino incluso educación emocional. Podemos utilizar estas redes sociales para ofrecerles diferentes tipos de intervenciones. Y creo que además, si de alguna manera en algún proyecto podemos analizar de manera más detallada, ya con el consentimiento de los usuarios, el uso que hacen de estas redes, etcétera, podríamos hacer probablemente un diagnóstico mucho más precoz que los que estamos llevando a cabo hoy en día. A mí me gusta ver la IA generativa, que es una de las tecnologías pues, de las que más se habla hoy en día, como una oportunidad. Obviamente tiene sus riesgos y hemos visto algunos de ellos, pero quiero verlo como una oportunidad y pensar cómo sacarle partido. Y yo era una de las personas que estaba más en contra de utilizar pues, chatbots, ¿no? Para comunicarse con estas personas, pero he visto que en algunos casos hay un problema de desbordamiento de la atención. Es decir, nosotros ahora que estamos en contacto con fundaciones, tanto de aquí como del extranjero, algunas de ellas no llegan a contestar a todas las peticiones de ayuda que tienen. Una de ellas nos decía que solo podía contestar al 40% de las peticiones de ayuda que les llegaban a un chat de apoyo emocional. Entonces, claro, aquí quizás podríamos ver la IA generativa como un paso previo muy corto, simplemente para descartar ciertos casos que a lo mejor son menos graves, o más que para descartar, quizás para detectar aquellos que son más graves, ¿no? Y eso es pasarlos directamente a un humano sin necesidad de a lo mejor tratarlos de otra manera, como podrían ser aquellos casos más leves de dar algún tipo de información, etcétera. Porque antes de que queden desatendidos, quizás merece la pena explorar esta oportunidad de darles algún tipo de atención. Esto es algo que a mí me gustaría realmente discutirlo con la gente que entiende del impacto que puede tener esto a nivel emocional en las personas que acuden a estos servicios. Claro, yo soy experta en inteligencia artificial, estoy aprendiendo mucho de psicología y de salud mental, pero obviamente no me gusta hablar demasiado de lo que no sé. Y aquí me gustaría tener también la opinión de algunos de las personas que estáis aquí presentes, de si veis una oportunidad quizás en el uso de la IA generativa como una posible alternativa pues, a un sistema de salud mental que está completamente desbordado, ¿no? Obviamente, pues para este caso tendríamos que delimitar mucho mejor pues, estos casos de uso que tenemos de la IA generativa y incitar a estas plataformas, sea mediante regulación probablemente, o no sé qué estrategia, pero probablemente mediante regulación, a que cuiden estos casos mucho mejor. Y finalmente, pues os invito a que toméis como ejemplo, que toméis ejemplos de éxito que ya existen en el uso de la inteligencia artificial, de la tecnología en general, en temas en servicios de ayuda, en dar apoyo emocional, en detección de salud mental, etcétera, y aplicarlo pues al entorno de cada uno, pues al entorno clínico, al entorno asistencial, etcétera. Estoy convencida de que la inteligencia artificial tiene un gran potencial para poder ayudar
al personal clínico, al personal asistencial en estos servicios, y a veces simplemente basta con que nos enseñen un ejemplo y que nos dé inspiración para poder aplicarlo en el campo de uso, ¿no? Aquí hay mucho campo por explorar. Simplemente, pues, incluso en escuelas, establecer algunos sistemas de monitorización o establecer incluso algunos chatbots que en casos que sean limitados, que a lo mejor no tienen que estar tan desarrollados como los que utilizamos habitualmente en plataformas como OpenAI o Microsoft, etcétera, ¿no? Sí, o Google, sino chatbots que estén mucho más delimitados, a lo mejor incluso más deterministas, pero que nos ayuden a poder detectar algunos casos con éxito, ¿no? Y bueno, esto era un poquito lo que os quería contar del proyecto, con una breve introducción a la inteligencia artificial, para situaros un poco mejor cómo funcionan estas herramientas que nosotros estamos utilizando. Aquí os pongo también los logos de los colaboradores en el proyecto hasta ahora, aunque ahora ya en la cuarta campaña estamos sumando más instituciones como ACAB, que os mencionaba antes, o todas estas fundaciones o gobiernos de Latinoamérica que se están sumando a nuestra cuarta campaña. Entonces ahora voy a dejar espacio para preguntas, voy a dejar de compartir y dejo espacio para preguntas, que no sé si Tatiana tiene alguna o a lo mejor ya hay alguna en el chat. Bueno, muchas gracias, Ana. Ha pasado volando estos 60 minutos muy. Has explicado conceptos muy complejos que no todo el mundo, ahora mismo hay un tanto por ciento muy bajo aún de la población que está sumergida pues, con la evolución de la inteligencia artificial y como bien has dicho, llevamos ya muchos años, no es nuevo de ahora. Por lo tanto, te felicito porque ha sido muy fácil de entender. Y Bueno, sí eso que es espero. cierto, sí, sí, Es sí. Y un poco difícil explicarlos, pero bueno, quería dar esta visión un poco más técnica, ¿no? Para que el webinar aporte también un poco más. como bien dices, tú eres experta en el ámbito, pues, más de la creación de la aplicación y no eres, pues, profesional de los servicios sociales como tal, y has hecho como el mix, ¿no? Y estás rodeada, pues, de estos profesionales que te han ayudado, pues, a poder, pensar cómo tiene que ser este entrenamiento. Ujú. Sí que ha llegado una pregunta, que dice: si tengo un paciente con riesgo suicida, aparte de hacerle un plan de seguridad, ¿hay alguna plataforma o aplicación que el paciente se pueda instalar al teléfono y que advierta si se detectan riesgos a un familiar, a un terapeuta o un servicio de urgencia? Bueno, no podía dar el nombre de alguna plataforma en particular, como no estoy, yo tampoco no trabajo en el ámbito clínico, ¿no? Pero sí es cierto de alguna ponencia que estuve sobre todo en redes de salud mental de aquí de Cataluña, sí mencionaban algunas aplicaciones más como de apoyo en temas como depresión o trastorno bipolar, etcétera. Pero sí es cierto que mencionaban pues, expertos en salud mental, especialmente psiquiatras, que no llegaban a calar, ¿no? Es decir, Vale. que al Ujú. final la persona las acababa abandonando, no podían efectivamente hacer la misma compañía que hacía el personal de salud mental. Pero sí es cierto que algunas existen. No sé si de riesgo suicida en general. Esto la verdad no conozco alguna de móvil que pueda llegar a monitorizar esto. Obviamente tiene que tener también unos requisitos de seguridad y de tema Claro. Mm. legal importante, ¿no? Y tendrá que tener obviamente el consentimiento del paciente. No te sabría decir un nombre de alguna de estas plataformas. Quizás a lo mejor alguien de la audiencia que sí las trabaje con este tipo de casos lo pueda apuntar, ¿eh? Si alguien conoce, pues, alguna aplicación que pueda recomendar, la puede compartir a través del chat. Exacto. Am, has mencionado que el proyecto se está expandiendo a nivel, Ujú, internacional, sobre todo en la parte de Latinoamérica. ujú. Ah, aún está en fase es que, disculpa, has compartido mucha información y no me ha quedado claro. Sí, ¿Está en sí. fase de implantación y hay datos? Porque quería preguntarte si ya habéis identificado patrones distintos en relación a género, en relación a edad y en relación a cultura, ¿no? También porque, bueno, es interesante. Mira, nosotros cuando hicimos hubo una limitación de las redes sociales cuando nosotros hicimos la primera caracterización, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando tú quieres hacer una caracterización de usuarios en redes sociales, pues a nivel Cataluña, o a nivel España, o a nivel Perú,
Si seleccionas solamente publicaciones tengan lugar en ese ámbito geográfico, se reduce muchísimo el número de publicaciones que a ti te llegan. Vale. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que no activa la geolocalización, no dice dónde está. Entonces, puede estar en España, pero si no tiene la geolocalización activada, no aparecería dentro de ese filtro. Entonces, nosotros lo que hicimos para tener un mayor volumen de datos y poder estudiar más, lo que hicimos fue seleccionarlo por idioma. Entonces, ahí nos llegaban publicaciones tanto de Latinoamérica como de España, de diferentes países. Hicimos la caracterización a nivel general, es decir, cómo los usuarios de habla hispana, generalmente, cuál es el perfil más habitual, suicidio, depresión o TCA. Esto obviamente tiene limitaciones que todos conocemos, ¿no? Lo que estás mencionando tú, no va a ser el mismo perfil de intención suicida a lo mejor de una persona en España que de una persona en Colombia, sobre Sí. todo allí porque incluso hay más homicidios que suicidios, ¿no? Ahí las barras Ujú. incluso se intercambian, entonces probablemente la casuística es muy distinta. Ahora precisamente con esta expansión que nosotros estamos haciendo, estamos intentando ver también cuál es el perfil que está llamando a estos números y si se corresponde con el que nosotros ya habíamos estudiado, ¿no? Y hacer efectivamente un check de que lo que estamos haciendo está llegando a estas personas. Pero tendríamos que replicarlo igual que lo hicimos para Cataluña. En Cataluña, ¿qué pasó? Hicimos un perfil específico con la financiación de la Generalitat y ahí efectivamente teníamos muchos menos datos, pero teníamos ya un sistema preentrenado en español y lo que hicimos fue replicarlo solamente para los datos de Cataluña. Y sí es cierto que nos dio eh, variable, datos distintos. Por ejemplo, el tema de TCA, a nivel Cataluña la edad era bastante más alta, no era un 60% menores. No recuerdo ahora exactamente el porcentaje, pero era un nivel más alto. Los temas de los que hablaba en algunos casos cambiaban, pero en general era muy parecido, ¿eh? Era algo parecido, sí. Ujú. ¿Hay perspectivas de que se amplíe más allá de habla hispana? Sí, de hecho estuvimos hablando también con una organización en Francia, que es una organización que tiene chats de apoyo emocional también atendidos por humanos, en este caso estudiantes, es una red que es internacional, nosotros estuvimos hablando con la de Francia, pero ahí ya sí que queremos hacer un algoritmo específico en su idioma, ¿no? Y ver pues Ujú. también cómo se expresan, cuáles son las palabras que más están relacionadas, de qué temas hablan, etcétera. Ahí ya empezaríamos de cero al estar hablando de otros idiomas. Porque claro, aquí la parte más difícil fue que nosotros hicimos todo esto, incluso antes de estar aquí, la IA generativa, que ahora facilita muchísimo más todo este análisis. Nosotros lo hicimos Sí, sí. todo prácticamente a manivela, ¿no? Es decir, creábamos nuestras propias librerías de procesamiento de lenguaje natural, particularizábamos algunas que ya estaban desarrolladas, pero utilizábamos casi algoritmos distintos para cada uno de las características que nosotros teníamos que evaluar. Fue un proyecto Ujú. realmente largo. Nosotros empezamos en 2017 y la primera campaña la lanzamos en 2020. Entonces te puedes imaginar que la investigación que había detrás fue larga, ¿no? Entonces ahora sí que será mucho más fácil ir integrando cada vez más países también con otros idiomas. Ujú. Ahora que mencionas que el proyecto nació, se gestó 2017. Claro, ahora estamos 2025 y se habla todo el día, si estás puesta en el circuito de inteligencia artificial, de LLM, ah, pero ¿qué resistencias o qué incredulidades te encontraste tú en 2017 cuando no había prácticamente boom de inteligencia artificial en el mundo académico e institucional para poder llevar a cabo este proyecto? Bueno, muchos. Primero, era un proyecto multidisciplinar. Yo no tenía el conocimiento de la parte de salud mental. Aquí fue fundamental en este proyecto el conocimiento humano de especialistas en salud mental, porque ellos nos dijeron desde qué palabras teníamos que buscar, qué factores eran condicionantes de suicidio, inhibidores de suicidio, cómo el algoritmo estaba funcionando. Es decir, todo lo que el algoritmo aprende de publicaciones etiquetadas por Ujú, expertos en salud mental. Entonces, encontrar colaboradores en salud mental cuando tienes un proyecto recién nacido que no tienes ni financiación, ni nombre, ni nada, pues es complicado, ¿no? Ahí tengo que agradecerle a Joaquín Puntí, que fue la primera persona profesional experta en salud mental que me contestó después de muchos mails enviados a muchas personas, que es profesional del Partauli de Sabadell y fue nuestro socio número uno, digamos, en el ujú. proyecto, y él nos abrió la puerta pues, a otros compañeros y compañeras suyas, también del Hospital de Tarrasa.
con el que también colaboramos desde hace un tiempo, porque sin ellos no hubiésemos podido hacer este proyecto, vamos, imposible. Ujú, Luego otro fue la financiación, porque por aquel entonces proyectos que juntasen inteligencia artificial y salud mental eran como dos polos completamente opuestos. Entonces no se creía en este tipo de proyectos. Era muy complicado. Ahora sí que ya vemos sobre todo pues, más proyectos del impacto social de la tecnología, inteligencia artificial aplicada al bienestar humano, etcétera. Pero por aquel entonces no había prácticamente nada. Entonces ahí sí que gracias a la universidad, ¿no? ujú. Que nos canalizó financiación para poder lanzar el proyecto y tuvimos también durante un tiempo una campaña de fundraising, de donaciones de particulares que también nos ayudaban. Luego empezaron pues también financiaciones pues, de las redes sociales, etcétera, ¿no? Ahora mismo de la UPF Barcelona School of Management, que me da también muchos recursos para poder mantener el proyecto y tal. Pero al principio fue difícil. Y luego, obvio, claro que fue también un freno el hecho de que en academia habitualmente se valora más la investigación más teórica, ¿no? Sobre todo por aquel entonces. Ahora ya no tanto. Ahora ya pues hemos cambiado y nos hemos dado cuenta de que es muy necesaria, obviamente la teórica, si no, no podríamos aplicarla, pero tiene muchísimo valor la investigación aplicada. Y en universidad era algo pues, que no se valoraba demasiado y a la hora de promocionar internamente dentro de la universidad pues fue un bloqueo el hecho de que yo estuviese dedicándome a investigación aplicada, ¿no? Pero bueno, tenía claro que era lo que quería hacer y no, a eso no me resistí. Perseveraste. Sí. Nos preguntan, a nivel más operativo, si el chat, la persona es anónima. En el chat, sí, bueno, aparece el número de teléfono porque como es un WhatsApp sí que aparece el número de teléfono, pero la persona se mantiene toda su anonimato, a no ser que la persona quiere decir quién es, eso sí, la persona es anónima. Vale. En el caso Ah, del 024, por ejemplo, que ahí sí que veíamos muchas diferencias porque la Fundación Ayuda y Esperanza tiene un chat basado en WhatsApp. Entonces la persona directamente hace clic, se le abre un chat de WhatsApp y la persona no tiene que poner nada absolutamente, simplemente empezar a hablar. En el ujú, 024 sí que es cierto que tienen que poner un alias, un número de teléfono y el género. Entonces ya igual puede generar algún tipo de bloqueo ahí, ¿no? Decir, uff, esto tengo que dar ya. mis datos, lo dejo. Creo que es fundamental que en estos servicios se facilite el que la persona pueda entrar de manera lo más rápida posible y sin pedir ningún tipo de dato. Sí es cierto que luego, claro, a la hora de intervenir, pues estos datos te podrían ayudar, ¿no? Pero bueno, siempre lo puedes pedir o a través del número también se puede inferir la localización por los servicios de emergencia, etcétera. Nos llega también una pregunta. Sí que ha habido algunas sugerencias, de alguna aplicación que luego, si acaso, podemos repasar. Pero nos preguntan si una persona que, por ejemplo, ha padecido ciberbullying, igualmente está dispuesta a dejarse ayudar por las redes sociales. No sé si es un perfil muy concreto, ¿eh? Bueno, nosotros teníamos dentro del perfil que recibíamos y el perfil que analizábamos aparecía este problema. O sea que sí Ujú, hay gente presente ahí a pesar de haber sufrido ciberbullying. Es decir, nosotros cuando hacíamos el análisis aparecía el ciberbullying como uno de los factores en todos los problemas, en ideación suicida, en depresión, en trastornos de la conducta alimentaria y también después el perfil que nos pasó la fundación también aparecía, bueno, el bullying aparecía en general, no ciberbullying en particular pero aparecía también como uno de los factores. En TCA era muy curioso porque además en TCA, que es bueno, anorexia, bulimia, aparecía en la tercera etapa de TCA. Es decir, nosotros en TCA hicimos como un estudio más específico en el que ya no solo veíamos cómo se comportaban los usuarios de TCA, sino en sus diferentes etapas. Es decir, cómo se comportan los que están en etapa inicial de precontemplación, etapa de ujú, contemplación, de tratamiento, de recuperación. Y fíjate que los factores que habían incitado a esta persona, pues, o bueno, más que incitado, que habían causado, a veces es difícil la terminología, ¿no? ujú, Este trastorno no aparecían hasta que la persona estaba en tratamiento. En las dos primeras fases no aparecían los factores, pero el bullying, ciberbullying, este tipo de factores sí aparecían cuando la persona estaba en tratamiento, hablaba, ¿no? ujú. En algún momento tendría que estar pues, esta persona conectada al teléfono en su tratamiento y ya se expresaba que era la causa de su problema, ¿no? Ujú, interesante. Te quería preguntar, ¿con qué frecuencia de reentrenamiento se requiere para evitar el algorithmic drift, ¿no? Para mantener la eficacia de este modelo de clasificación, enfrente la evolución constante del argot y el lenguaje que va mutando en las redes sociales.
Sí, bueno, esto lo hacemos en función de las necesidades que tengamos en cada momento, ¿no? Pues, por ejemplo, si ahora lo tenemos que implementar en algún sitio nuevo, pues lo haremos de manera, empezando de cero. Ujú, Ahora estamos refrescando los datos que tenemos del principio, es decir, estamos empezando un nuevo estudio para enlazar, bueno, para caracterizar de nuevo a los usuarios de estos tres problemas. Sobre ujú, todo porque ya no solo estamos analizando datos de Twitter, que era lo que en aquel momento era más fácil de analizar, sí, ¿no? Sino que nos estamos centrando ya en otras redes como TikTok o Instagram, donde tiene mayor presencia los jóvenes, ¿no? Que al final es a donde nosotros solemos dirigir este tipo de campañas. Entonces, básicamente, desde que nosotros empezamos a trabajar en el proyecto, los datos, empezamos en 2017 con datos de otras redes sociales, etcétera, pero el perfil que nosotros extrajimos para estas campañas eran de datos de 2018, ujú, realmente. ¿Vale? Entonces, nosotros ahora, después de estos años, estamos empezando a hacer, digamos, el reentrenamiento de estos sistemas en vale, español. En catalán lo hicimos por primera vez hace 3 años, si no recuerdo, y ahora lo vamos a hacer otra vez. O sea, lo vale, hemos hecho con más frecuencia. Depende un tampoco. poco también de los proyectos que surjan, la financiación, porque claro, todo esto pues necesita recursos también, ¿no? Para hacerlo. Ahora pues necesitas incluso pagar para obtener ciertos datos de ciertas redes sociales o utilizar ciertas librerías. Ya no hablemos del coste de personal, claro. Claro, sí, sí. Nos habían llegado varias preguntas a través del formulario web. Ujú. Ah, algunas ya se han resuelto durante la charla, ¿no? Cómo se entrena el modelo, cómo, pues esto, cómo identificáis pues el riesgo suicida, pues ya lo has comentado tú, el 70%, ¿no? Que habéis a través de los papers y de diferentes pues conocimiento, ¿no? Que contrastado con profesionales y el 30% pues probando el modelo. Ah, estoy mirando a ver si hay alguna que podamos resolver ahora, como cuál es el papel que podrían tener ayuntamientos, o los centros de salud mental, pisos, de extutelados en estos tipos de sistemas de alerta digital. Es decir, dentro del ámbito local nos piden cómo pueden formar parte, ¿no?, de esta estrategia de prevención conectándola con el proyecto STOP. Vale, bueno, realmente ya hemos visto el ejemplo de algunas instituciones que se han involucrado ya en el proyecto, ¿no? Bueno, de manera directa o indirecta, ¿no? El Ayuntamiento de Barcelona realmente con quien colabora en este caso es con la Fundación Esperanza en Línea, pero ha facilitado la creación de estos servicios de chat, de apoyo emocional, ¿no? Ha financiado en parte estos servicios de apoyo emocional que nosotros somos los que utilizamos para nuestras campañas. La Generalitat pues, ha creado otro servicio paralelo de chat también con la Fundación Esperanza en Línea para crear esto. En general, bueno, nosotros lo que hacemos generalmente con la Generalitat es un estudio particular para la zona en la que se quiere ejecutar estas campañas y obviamente que haya un refuerzo sobre sistemas que ya existen, ¿no? De apoyo emocional, pues en Cataluña, por ejemplo, ya hay varios o incluso crear nuevos sistemas si lo quieren más localizado, ¿no? Pues un sistema de apoyo emocional, un chat o un sistema de teléfono de apoyo emocional para una localidad en particular. Pues habría que montar ese sistema primero, luego nosotros hacer la caracterización de esa localidad. Claro, si hay muy poquitos datos, pues intentaríamos extrapolarlos de una muestra más grande, que Ujú, más o menos tampoco variará mucho en lo que es el territorio y después, pues obviamente financiar estas campañas. Nosotros ahora tenemos la financiación de TikTok, el año pasado tuvimos la de Meta, pero estas campañas, si no tenemos la financiación de estas entidades, tenemos que pagarlas nosotros. Son campañas publicitarias, ¿no? Entonces, ujú, realmente si los gobiernos, las instituciones financiasen estas campañas, estos servicios serían muchísimo más aprovechados, ¿no? Y sobre todo no claro, solamente durante ciertos meses, sino todo el año, porque lo que vemos es que cuando se acaban las campañas, se desploman las llamadas, se desploman las conversaciones en chat y estos no son problemas que estén solamente activos 2 o 3 meses al año, desafortunadamente, ¿no? Entonces, lo ideal sería tener estas campañas promocionando estos servicios de ayuda todo el año y campañas que lleguen a las personas a las que tienen que llegar. Obviamente, las campañas de propósito general también se podrían hacer, ¿no? Pero vemos que son mucho más eficaces las que tienen un mensaje, pues,
más enfocado, que llega a la persona que realmente lo necesita, etcétera, ¿no? Es decir, tenemos mucho más éxito si las hacemos más particularizadas, que es lo que nosotros hacemos. Y financiar estas campañas durante un año entero sería la manera de promocionar estos servicios, porque nos damos cuenta de que muchos jóvenes o ya no tan jóvenes no conocen estos servicios, aunque existan. ¿No? Ujú, Porque los medios de comunicación, los medios de publicitar estos servicios a veces no están llegando a las personas a las que tienen que llegar. Nosotros hemos ujú. visto pues, que las redes sociales son precisamente pues, un entorno donde los jóvenes están presentes, que utilizan para comunicarse, para informarse, para conectarse, para todo. Y entonces es una manera muy, muy útil para poder llegar a ellos. Ah, por lo tanto, entiendo que aún no se ha podido dar, una financiación de un año entero seguido para No, extraer datos de si hay variabilidad en función de fechas, momentos, no hemos ¿no, eh? podido tener Vale, una activa un año entero todavía, no. vale, no, ahí lo dejo. Yo te iba a preguntar, si tuvieras todos los recursos posibles, ¿qué le añadirías ahora mismo al proyecto Stop? Bueno, a mí me gustaría mucho activar una parte que, bueno, obviamente expandirlo más a nivel internacional, hacer Ujú, el estudio de otros países, refrescar nuestros datos, etcétera. La duración, pues que fuese un proyecto permanente, ¿no? Que si tuviese campañas permanentes, pero lo utilizaría e incluso lo expandiría a otros problemas. El tema de la soledad no deseada es un tema que me preocupa mucho, que no solo afecta a personas mayores, sino también a jóvenes sí, sí. y lo usaría probablemente también para eso. Es algo que se puede caracterizar fácilmente y que podemos llegar también a estas personas. Y luego lo usaría también, probablemente ampliaría el proyecto para cubrir más la parte de educación emocional, ¿no? De hacer llegar a ciertas personas recursos de ayuda en temas de educación emocional, etcétera, porque realmente nosotros ya estamos llegando tarde. Hay un problema previo de falta de educación emocional, Ujú, pues muchos de estos problemas vienen derivados de eso, bien de la educación emocional del que sufre o de la educación emocional del que está enfrente al que sufre, ¿no? Pues, por ejemplo, casos de correcto. bullying. Ujujú, Entonces, creo que colaborar también en este paso previo sería muy útil, ¿no? Sería ir realmente a las raíces del problema. correcto, sí, sí, sería una prevención superinicial. Exacto. Ah, últimamente vamos viendo que cada semana, cada mes cambian los modelos de los chats, para poner un ejemplo que entendamos todos, de ChatGPT, que estamos ya en la versión 5. Ah, ¿Crees que en las próximas generaciones IA, ah, podrán tener esta sensibilidad, emocional más real para poder afinar más en la detección? Bueno, podrán simularla. Tenerla no, porque obviamente no son capaces de sentir ni de tener pues empatía ni nada de esto, ¿no? Lo simulan. Pero sí son ya muy buenos a simularla y yo creo que cada vez obviamente esto se refinará muchísimo más, sobre todo cuando sabemos que la mayor parte de casos de uso de estos sistemas son para apoyo emocional o algún tipo de consejo, ¿no? El propósito de vida, etcétera. Ujú, Está claro que aquí hay una oportunidad que, no, que se va a aprovechar. Y estoy segura que sí, porque desde el punto de vista de investigación, desde hace ya tiempo se está investigando en cómo las máquinas pueden simular la máxima empatía posible con humanos, ¿no? ujú, Que puedan entender lo que el humano siente y ellas pues mostrar empatía, no sentirlo obviamente, ¿no? Pero mostrarlo, todo ujú, el tema de análisis de sentimiento, de detección de emociones, etcétera. ¿Por qué? Porque es la única manera de mejorar esa comunicación hombre-máquina, ¿no? Que tú sepas ujú, que la máquina pues está entendiendo lo que tú sientes. Entender también es una palabra que se le queda grande a una máquina, ¿no? Porque al final una máquina no sabe ni lo que es sufrir, ni lo que es suicidio, ni lo que es TCA, ni lo que es depresión. Realmente son modelos probabilísticos que se entrenan en grandes cantidades de datos y estiman pues cuál es la palabra más probable que va en una cadena de palabras. Ya está. Pero sí es cierto que se tunearán o se configurarán para que sean lo más virtualmente empáticos posible, ¿no? Digamos. ujú, Esto sin duda. Pero yo creo que algo importante es que no perdamos esta oportunidad que estamos teniendo de que si hay gente que se aproxima a estos sistemas, pues ¿por qué no vemos de que se diseñen de la manera más adecuada posible para que puedan dar respuesta a estas personas que están buscando apoyo y que están buscando auxilio, ¿no? En algunas ocasiones.
aunque sean máquinas, porque pues estamos viendo como en el caso del 024 que están llegando muchas llamadas porque ChatGPT les está diciendo a estas personas llama a este argumento. número y antes a lo mejor no conocían este número. Ujú, ujú. Entonces, aprovechémoslo, pero obviamente hay que delimitarlas muy bien. Sí es cierto que, por ejemplo, yo entiendo que estas plataformas no han diseñado estos sistemas para apoyo emocional, lo han diseñado pues para otras tareas, ¿no? Y nadie Ujú. quiere que un usuario suyo se le suicide porque ha hablado con su chatbot, ¿vale? Pero, y por eso han puesto precisamente pues una serie de reglas que hacen que estos sistemas reaccionen de una manera muy determinista cuando una persona les está hablando de ciertos temas, ¿no? Está diciendo que tiene una adicción suicida, etcétera. Sí. Lo que está pasando, lo que se está viendo es que estas personas a veces intentan esquivar estos que se llaman Los safeguards, guarda. ¿no? Exacto. Los intentan esquivar para que el algoritmo de la misma manera, bueno, si el chatbot le siga el tema, ¿no? Algo tan sencillo como a lo mejor decir, pues soy un guionista de cine y necesito reproducir una escena trágica de alguno de estos problemas, pues a lo mejor el chatbot se lo da, ¿no? Pero bueno, ¿no? A mí tampoco me gusta darles la responsabilidad a estas plataformas porque esta información ya está online. Sí, es cierto que, claro, no te la da el sistema de una manera tan fácil como un chatbot, ¿no? Pero toda esta información está online y gran parte de esta información la hemos generado humanos. Sí, Entonces, sí, sí, sí. creo que tenemos que cuidar estas plataformas, intentar sacar el máximo partido que podamos dentro de lo que es una buena asistencia, que estén bien programadas para ello, siendo conscientes de los riesgos, obviamente. Ujú. Nos habían llegado preguntas como muy precisas. Si hay estudios sobre la relación entre altas capacidades y conductas suicidas. Esto ya es hilar muy fino. No sé si habéis llegado a este punto. Lo desconozco yo. Sí, esto Vale. sería, ojalá lo pudiese contestar alguien experto en salud mental, no sé, Por eso, quizás. que no se quede en el tintero, o sea, ahí queda que Sí, no no, no, sé. pero me parece súper interesante el tema, ¿eh? Sí, bueno, a mí siempre me llegan muchas preguntas también del ámbito de salud mental. Ojalá pudiera responderlas todas, ¿no? Pero aprendo las que puedo, que he aprendido de mis colegas, ¿no? Con los que trabajo, pero hay otras que obviamente se me escapan, ¿no? Porque Bueno, no. y este es un perfil como muy concreto, ¿eh? Que evidentemente hemos trabajado sobre las altas Sí, capacidades aquí en Dixit y hemos hecho conferencias y bueno, ya que nos lo han hecho, pues la muy bien. intentamos resolver. Buscaré Ah, algo, ¿eh? Lo buscaré, porque es un tema interesante, la verdad. y bueno, si no llega ninguna pregunta más a través del chat, como ya estamos cerca de la hora que habíamos previsto para terminar, solo me queda hacer una pregunta que me gusta dejar así en el aire. ¿Hay alguna pregunta, Ana, que no te haya hecho y que te gustaría que te hubiese hecho para que no se quede en el aire algo? Pues que me hayas hecho tú a mí no, pero sí me gustaría hacerle una a la audiencia. Vale. Y es si creen realmente que estos sistemas de IA generativa pueden ser una solución, un problema para tratar problemas de salud mental. Porque claro, yo Ujú. tengo mi postura, pero me gustaría saber la postura de una persona experta en salud mental o, bueno, o que está acostumbrada a tratar a personas con estos problemas en los servicios sociales, etcétera, ¿no? Es decir, ¿creen que en algún momento una inteligencia artificial, no la de mi proyecto que no se dedica a eso, ¿no? Pero puede dar algún tipo de ayuda, puede ser un complemento bueno, sobre todo para reducir estas listas de espera, etcétera, o hay que descartarla directamente, ¿no? Eso me gustaría Sí que es verdad que es un debate, ¿no? Que está encima de la mesa a partir de totalmente. los casos que han salido, pues, de personas que no lamentablemente, pues, no les ha resultado beneficioso y que no se puede sustituir, ¿no? Un perfil de un psicólogo por una IA, pero sí, sí es interesante poder, saber qué opinan, pues, los profesionales que están en el otro lado. Sí, sobre todo porque yo cuando veo, como conté antes, ¿no? Estas fundaciones que están saturadísimas y que no pueden atender a todo el mundo, pues a lo mejor un sistema pues muy sencillo, que a lo mejor no llegue a desbordarse como los otros que pueden empezar a divagar, etcétera, ¿no? Pero que diga, ¿cuál es tu problema? Tal, vale, te contestamos lo antes posible, vete, a lo mejor, mira, aquí tienes unos recursos que pueden ser beneficiosos para tu estado actual, lo que sea, que quizás atienda los casos más leves, ¿no? Y los graves los pase directamente a un profesional. También hay discusión en si
una IA, por ejemplo, porque hay algunas personas que discuten sobre si una inteligencia artificial como ChatGPT, cuando le llega una persona hablando de suicidio, si debería de cortar la conversación. Recomendar algún número, no, lo siento, yo no puedo asesorarte, te recomiendo un número al que puedes llamar en tu localidad, etcétera, ¿no? Y que corte la conversación. Que ya no decía que esquiven estas barreras de seguridad para poder seguir la conversación, como ha pasado en algunos de los casos que sí que se han cometido suicidio, ¿no? Ujú, Claro, aquí he visto opiniones diversas, ¿no? Hay gente que dice es mejor seguir acompañando porque si no la persona se puede sentir como abandonada y otros dicen no, es mejor que pares antes de que la conversación se desvíe. ujú, Entonces, bueno, esto yo creo que todavía no hay una solución porque está todo sin probar y está todo, no se han hecho experimentos suficientes tampoco sobre grupos de riesgo de este tipo como para decir qué es lo bueno, qué efecto tiene. No ujú. sabemos aún el efecto que provoca en una persona el estar resolviendo estos problemas con una IA generativa. Entonces, bueno, probablemente sea algo que tengamos que estudiar. Si bien es cierto que cuando una persona, pues, interactúa, ¿no?, con el ChatGPT o cualquiera de los otros modelos, de Copilot, el que sea, ah, es difícil cortar, ¿no? También, la conversación, el Así es. modelo te va generando y te va preguntando si quieres hablar un poco más, si te puede ofrecer algún tipo de información. Supongo que aquí es donde se tiene que ir puliendo, porque evidentemente un profesional esto no lo hace y Claro. aborda, pues, el discurso y evidentemente tiene, pues, un modelo terapéutico atrás que le permite, pues, detectar el por dónde tiene que ir. La inteligencia artificial esto no lo puede, de momento no lo hace, y como bien nos comentan también a través del chat, la mejor atención también de una persona es verla, O sea, totalmente. la comunicación no verbal, Claro, etcétera. totalmente. Claro, te puedes recibir otras pistas de cómo la persona se está sintiendo a través de verla, ¿no? Está Sí que nos claro. comentan que tenía alguien por aquí, ahora no me Sí, acuerdo el sí. nombre, que antes de la conferencia tenía como más reticencias y al escucharte a ti, pues como que ha abierto como más de miras y, como dicen algunos gurús de la inteligencia artificial, le ha volado la cabeza, ¿no? Es decir, hay posibilidades positivas para complementar, ¿no? Todo lo que es el acompañamiento a través de profesionales reales y a través de la inteligencia artificial como soporte. Puede ser Claro. interesante. Sí, 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 sí. sí, sobre todo cuando ya estamos viendo que nos está ayudando a cambiar el perfil, bueno, nos está ayudando, está cambiando el perfil de los usuarios que están llegando a teléfonos de ayuda, por ejemplo, ¿no? Ya vemos el efecto que está teniendo en algunos casos, que yo lo creo positivo. A mí me ha impactado lo que has comentado solo al empezar del target de personas de 40, 50 años, hemos pasado ya al otro extremo, ¿no? De 15, o sea, es increíble Totalmente, porque era un problema que no estaba encima de la mesa porque a lo mejor no había canales para que toda esta generación pudiera expresarse. Por lo tanto, solo por eso ya es un buen punto de partida. así es. Sí, Sí, sí. sí. Pues estamos ya a las 6:30 de la tarde. Yo hablaría mucho rato porque me Sí, apasiona lo que haces. gracias. Ah, te Y sí, tener agradezco, también la opinión de los profesionales que nos están viendo es fantástico también para mí, la verdad. toda la información, pues, que han ido compartiendo a partir de la pregunta que has lanzado, pues, te la compartiremos, porque Muchas evidentemente el gracias. chat se queda guardado. Te la haremos llegar también para que tengas, pues, este pequeño feedback nuestro. Fantástico, pues. Te agradezco infinitamente, tu tiempo y la disponibilidad. Ha sido muy fácil poder trabajar contigo i poder muntar este evento. Agradezco i agraeixo a totes les persones, doncs, que esteu a l'altra banda de la pantalla, que hem sigut molts durant molta estona, i els que heu anat participant a través del xat, i us convido a que continuem tots explorant, doncs, la nova realitat que fa molts anys que és aquí, però que ara ja és de manera com molt evident i molt emergent, la intel·ligència artificial, i que entre tots, doncs, la puguem aplicar en el nostre àmbit d'expertesa i professional, i com hem descobert avui, doncs, treure-li un rendiment en positiu, no estigmatitzar-la, i que, a més, ens ajudi a tots a fer una vida, doncs, molt més senzilla. Moltíssimes gràcies, doncs, a tots per ser aquí. Us han anat deixant al xat les referències de les properes conferències d'ICSID que tenim organitzades. Per tant, us esperem a la propera, sessió amb moltes ganes. Moltes gràcies, Anna, No, i gràcies a vosaltres, va ser un plaer, gràcies per tot. espero que, bueno, estem a la teva disposició.
Gràcies, gràcies. Gràcies. Doncs vinga, bona tarda a tothom. Que Una vagi molt bé. abraçada. Adéu, adéu. Adéu.